Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Espacio que día a día desde las 8 hasta las 9:30 estamos con ustedes por este canal 52 y 22. Hoy, como todos los viernes, está con nosotros el periodista Manuel Brito. Buen día, Manuel. Buenos días, Alexander. Buenos días a todos los dominicanos en cualquier lugar del país en que se encuentren. De manera muy especial a los dominicanos que están en el exterior. Buenos días a todos para este contenido en este espacio por la mañana. La verdad es, Alexander, que la agenda nacional obliga a temas que la propia realidad, a medida en que los plazos presionan a los partidos y a un año de las elecciones del 20, hacen que la atención de todos los dominicanos estén centrada en la agenda que están desarrollando. No, el debate que está imponiendo. La Junta Central Electoral con sus temas y de manera muy particular el debate que impone el Partido de la Liberación Dominicana, sí, así por es. varias razones. Una de ellas es que el PLD es el partido más fuerte del país, el partido de Estado gobernante, el partido que ha demostrado históricamente una disciplina de mantener unidas sus fuerzas políticas dentro de la diferencia. Y esto de alguna manera crea una expectativa de que la gente esté pendiente en esta lucha que se ha venido librando, que tiene como eje central evitarse una nueva modificación constitucional solo y exclusivamente para permitir una reelección o una repostulación del presidente Medina, que es única y exclusivamente la manzana de la discordia desde el punto de vista de una justa observación, de una justa lucha, de una justa agenda, porque si partimos de que hace menos de 3 años se dio y hubo que establecerse acuerdos de los 15 puntos para evitar que dentro del Partido de la Liberación Dominicana se produjera una división de la misma amenaza en que está en estos momentos el PLD, y se establecieron una serie de acuerdos. A menos de cumplirse el periodo, hay una embestida en aras de volverse a modificar la Constitución para los fines de una nueva repostulación al presidente Medina. Entonces, esto ha obligado al presidente del Partido de la Liberación Dominicana a no tener otro camino por lo que ha sido históricamente su comportamiento frente a la Constitución, frente a la constitucionalidad, frente a este tema de derecho constitucional en la República Dominicana, lo que fue su obra esencial desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de norma de la marcha y de aporte a la sociedad dominicana de la Constitución del 2010, que también se le identifica a la Constitución del presidente Fernández por ser en su gobierno, por la manera en que se concentró, se dedicó a impulsarla, y que obedeció, como ya en otras ocasiones se ha venido diciendo, que fue el producto de profundas discusiones de todos los sectores sociales, políticos, populares, profesionales, ciudadanos, que pudieran estar animados en aportar al contenido de lo que fue todos esos articulados de la Constitución, y de alguna manera se ha identificado como un instrumento
de poder político en cualquier sociedad y en la manera en que ha sido identificada la Constitución como avanzada, garantista de los derechos sociales y políticos de la República Dominicana. Y la verdad es que ningún órgano político, ni ninguna persona menos en términos particulares, no puede estar por encima de una Constitución en cualquier país del mundo. Y como marche el ánimo, las actitudes del respeto de una Constitución en cualquier país del mundo, así tenemos que concluir de identificar que marcha una nación, una sociedad. Mira, Brito, yo pienso que quienes están promoviendo, quienes desde el gobierno ha perdido la corriente de opinión pública, y digo que el gobierno ha perdido la corriente de opinión pública. En estos días yo me encontré con unos compañeros periodistas, un grupo de colegas periodistas, y hablábamos que este gobierno viene a la defensiva más o menos como desde noviembre, octubre del año pasado. Y este gobierno no ha logrado salir a la ofensiva en ningún tema. Y cuando intentan algo que le puede resultar positivo, hasta parece un fenómeno natural, una cosa, y lo daña. Porque aquí no se ha querido entender que en la medida en que el tiempo avanza, cuando usted está gobernando, en la medida en que el tiempo avanza, usted tiene cada vez menos legitimidad. Usted cada vez está agotando su presencia ante la sociedad. Yo no me explico cómo era que en aquellos tiempos se gobernaba 30 y 40 años, quizá porque no tenían la velocidad de los medios de comunicación de hoy. Pero ya en esta sociedad usted no puede estar planteándose permanecer en el poder más de 8 años. Y este gobierno, yo he dicho que lo dejó la guagua, que ha perdido la legitimidad. Además, porque ya es un modelo agotado. Ese esquema autoritario en que se han manejado. Este gobierno está como el de Chávez o Maduro en Venezuela, que cuando no es confrontando con Juan es con Pedro, y si no tienen con quién confrontar, vienen y saltan y van a pelear con alguien, en fin, es mantener todo el tiempo un pleito con alguien. Y entonces no entienden que es que ya tienen un modelo agotado, que ya no tienen la aprobación social, la aprobación popular. Yo vi un trabajo en el Listín Diario que dice: si Leonel retira sus aspiraciones, Danilo desistiría. A Danilo que se presente y que haga lo que tenga que hacer. Porque si en un país los presidentes hacen lo que le venga en gana, pues entonces que haga lo que quiera. Cuando en un país un presidente asume una postura como esa, lo que está evidenciando es la propia debilidad de la sociedad y hasta de su propio gobierno. Porque se supone que usted tiene que actuar en función de las instituciones, en función de las leyes y la constitución del país que usted gobierna. Yo recuerdo, y hace pocos días estuvo rodando mucho eso por las redes sociales, que cuando alguien le preguntó a Obama por el nivel de popularidad que tenía, Obama dijo: no, yo no, eso ni pensarlo. La constitución de mi país me dice que yo puedo optar por una elección y una reelección, y yo respeto eso. Pero una vez Bill Clinton, en un libro, en la puesta en circulación de un libro de José María Aznar, Clinton dijo: si la constitución de mi país me lo hubiese permitido,
yo hubiese seguido gobernando. Estuviera gobernando Bill Clinton. Porque salió con un nivel de aprobación altísimo. Una maquinaria electoral. Además de eso, ¿tú me entiendes? Indudablemente. Esos pluritos de que si yo voy a gobernar 8, ¿a qué no puede gobernar 10? Ni 12, ni 14, ni 15. Eso nada más me recuerdo cuando uno está muchacho, que la mamá le pone el plato de comida a uno aquí, y uno de los niños dice, mira, mami, le pusiste una carne más grande que la mía. O mira, él tiene más comida que yo. Son infantilismos. Son cosas de muchachos. O sea, plantearse la lucha del poder en función de que si yo voy 2 y fulano va 3, que si el otro va 4 y yo voy 5. Esos son infantilismos. La legitimidad se pierde en mayor proporción y con mayor velocidad cuando usted no tiene argumentos, cuando sus argumentos son baladíes, cuando sus argumentos son débiles. Pero yo conozco a la mayoría de los que están en el comité político, y Manuel, ni se diga, Manuel hasta tiene un trato personal con la mayoría de los que están ahí. Y usted se pregunta, ¿cuál será el sentido real de los miembros de ese comité político? En el 2011, yo recuerdo que esos fulanos que están ahí hicieron una especie de romería al Palacio a decirle a Leonel, no, pero mire que el partido, que hay que preservar el partido, usted no puede buscarse. Y Leonel a todo le fue diciendo, no, eso está descartado. Independientemente de lo que se diga y de lo que ustedes vean, eso está descartado. Que me lo dijo a mí Freddy Pérez, ahí en su oficina, una vez que fui con un amigo. Y Freddy Pérez, bueno, en ese momento estaba José Lalúa en el departamento, en el despacho de Freddy Pérez. Y José Lalú le dijo, no, pero vamos a hablar con el presidente y vamos a una comisión. Y Freddy Pérez le dijo a José Lalú, óyeme, olvídate de eso. Leonel no está en eso. Y fueron comisiones y comisiones del comité político a decirle, mire, y él, no, eso está descartado. Y yo pienso que independientemente de la retórica y de las cosas que suenan y se escuchan, yo pienso que el presidente Danilo Medina es el primero que está consciente que en este país no hay espacio para alterar ya el sistema institucional. Y además, óyeme, Alexander, fue muy oportuno, y yo le voy a decir a Eric, al Control Master, que nos presentes unas declaraciones de una decisión que pudiera tener de parte de los promotores de una modificación constitucional en esta coyuntura para la reelección, tener una opinión muy adversa sobre Isidoro Santana, que siendo funcionario y ha dado una demostración de que es un real y verdadero amigo del presidente Fernández, del presidente Danilo Medina, en el sentido de sugerir y de plantear de que no cree que el presidente Medina mancharía su gobierno con una modificación constitucional y con un término que él usó, el término de manchar su gobierno, que nadie pudiera caer en la mezquindad de negar lo positivo, la impresión que tiene el país de las realizaciones del gobierno del presidente Medina, igual que como ha sido valorado los gobiernos del PLD, por eso durante tanto tiempo ha estado gobernando. Pero además de decir manchar el gobierno del presidente Medina con la reelección, dijo
con eso, con esa cosa. Entonces, estas declaraciones de Isidoro Santana, quien es el ministro de Planificación, de Desarrollo de Economía del país, muestra unas declaraciones que en el momento en que se producen, de la persona que la dice desde el punto de vista de las responsabilidades en el gobierno, que tiene que ver con la planificación y el desarrollo del país desde el punto de vista económico. Y si enlazamos que una de las cosas que se observa como una preocupación en estos momentos de una modificación a buscarse el PLD, no el PLD, el gobierno, una parte del funcionariato a esa modificación afectaría de manera directa a la economía. Y en la manera en que él lo dijo, y como de una respuesta que no fue directamente la que le pidieron de una opinión a él personal, sino que diera una opinión sobre las declaraciones públicas que dio a conocer la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, nos dice a nosotros una importante lectura entre líneas que debemos valorar y tomar en cuenta. Nos gustaría que Eric nos presente esas imágenes para ver el contenido y después nosotros seguir comentando sobre el tema, porque la verdad es que tiene un valor puntual en el momento que se han producido. Ministro, pero la Embajada de Estados Unidos dice que el respeto a la Constitución es parte de la democracia y que no debe ser modificada. Usted como ciudadano dominicano, como funcionario del gobierno, ¿qué opinión le merece esa posición de Estados Unidos? Mira, si Estados Unidos tiene una opinión sobre eso de modificar o no la Constitución, eso es su opinión. Si tú me preguntas qué opinión yo tengo sobre la modificación de la Constitución, yo te doy mi opinión sobre eso. Yo pienso que eso no es correcto. Yo pienso que no es correcto. Y es más, entiendo que el presidente Danilo Medina, después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno que se han hecho en la República Dominicana en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historia, embarcándose en una cosa de esa naturaleza. Entonces, fíjate, Alexander, ¿quién es en cualquier gobierno el responsable directo de esa política pública en el área económica que no sea el ministro de Planificación y Desarrollo? ¿Con quién él tiene contacto? Tiene contacto con los empresarios por sus funciones, con todos estos organismos internacionales que tienen una responsabilidad de monitorear, de ver, de intervenir desde el punto de vista de la planificación, el desarrollo de la economía, en lo que son los acuerdos bilaterales con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con el FMI, con prestadoras de servicios de monitoreos sobre el comportamiento de la economía de la República Dominicana y de cualquier país del mundo, es en su condición de ministro de Planificación y Desarrollo Isidoro Santana. Y si en este momento un funcionario del nivel de él y con el tema que representa con responsabilidad en el aspecto económico, se atreve, se decide en la situación donde está el debate más álgido, más alto, de mayor nivel de alto perfil sobre el tema, y él sale planteando con el nivel de responsabilidad que lo ha hecho, diciendo estas dos cosas que me llaman profundamente la atención desde el punto de vista del valor y de una preocupación sincera que uno siente que es un amigo, un buen amigo que le dice a una persona amiga de que no se meta en aspectos negativos porque otros le puedan decir. Cuando él dice que el presidente Medina no mancharía
su gobierno. Oiga la palabra, que mancharía su gobierno. Establecer una mancha indeleble, un aspecto tan negativo, tan profundo, que es como decir que esa acción borraría, no valió la pena el esfuerzo y las cosas buenas que el gobierno pudo haber hecho o que se ha hecho por hacer eso. Y entonces le añade a esa mancha de no manchar el gobierno con una decisión de una modificación, de abocarse a una modificación constitucional, dice con una cosa como esa, así como un rechazo a un deseo que no es necesario si ya desde el punto de vista del ejercicio del gobierno se han hecho los aportes que se han querido hacer, y entonces eso echarlo para atrás con una cosa como esa, como sería una modificación constitucional en el contexto en que están planteadas las cosas, donde los números, y si no ya así se hubiera producido, de lograr la mayor cantidad requerida para esa modificación, no están, y están ariscos esos votos. Y por tanto, lo que significa y lo que todos sabemos, hasta el que no ha nacido, que está en el vientre, sabe cómo se logra conformar esa mayoría en el Congreso de la República Dominicana. Eso a nadie hay que decírselo, ni interpretarlo, ni confundirlo. Entonces, en ese ambiente es también que nosotros entendemos y creemos que el ministro de Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, ha hecho el planteamiento teniendo la responsabilidad de un tema de políticas públicas, de la economía, que es lo que se afectaría en mayor grado en una acción de esta naturaleza. Eso hay que verlo en ese contexto de la propia Constitución, de los hechos. No es que se esté en contra del presidente Medina, que no se esté a favor del presidente Fernández o viceversa. Es un asunto de una realidad de la Constitución, y eso hay que entenderlo, de la Constitución. Eso no es de que el plato mío tiene más arroz y más carne y más ensalada y el tuyo tiene menos y viceversa. No, es que la Constitución es que está poniendo la definición de que tú tengas más o tengas menos en lo que tú aspiras a tener, sea para bien o sea para lamentarlo. La Constitución es la que le dice a los militares, ustedes no pueden votar y no pueden ser candidatos a nada, y a los menores de 18 años. Usted no puede ser candidato ni puede ser presidente. Y a partir de ahora, a quienes sean presidentes, esa misma Constitución, y hay que recordar siempre que fue el propio presidente Medina quien introdujo ese artículo en la Constitución de la República. Por lo tanto, yo no creo eso que dice el señor de Santiago, el señor Fadur, de que eso es una discriminación. Pero fue también un favoritismo, si se pudiera decir, de permitirle en la modificación que se presentara como candidato en un momento que la Constitución le decía que no podía ser. Yo pienso que pero no porque trate al presidente Medina, puede ser como se llame. Es un debate del contenido. En este caso ha caído ese análisis y la situación de plantearlo como hay que plantearlo en la realidad que se quiere hacer y sustenta el presidente. Mira, yo pienso bajo ese marco es que hay que hacer el análisis, bajo esos nombres y esa realidad, porque a partir de qué se va a hacer. Yo pienso que Danilo, Leonel, Hipólito, Balaguer y todo lo que han pasado han tenido un privilegio frente a los demás ciudadanos del país. Porque el solo hecho de tú llegar a la presidencia de la República, somos 10 millones y pico. Y el puesto más importante, de mayor peso y trascendencia en una sociedad. Y en 100 años es probable que lo ocupen 10 o 15, y es un privilegio. ¿Tú no sientes, Alexander, claro, a propósito del presidente Hipólito? O sea, lo que te iba a decir es que de hecho el presidente Medina está gozando de un privilegio frente a los 12 millones de ciudadanos del resto de dominicanos de este país. Así es. ¿Tú no sientes,
al señor Hipólito Mejía un poco recogido. Yo escribí un artículo, sí, que parece ser que Hipólito ha decidido alejarse un poco del gobierno, porque y ha sido en esta vez duro con sus diputados en el Congreso, en el sentido de no dar una señal o cuidar que alguien le brinque la tablita, porque parece ser que Hipólito ha interpretado que hasta más que para o por una situación de su propia imagen, es proteger a su hija, a su propia hija, en su carrera política, en el sentido de que ella, esté usted de acuerdo o no, ha venido haciendo con transparencia, con mucha entrega. Construyendo una carrera política que, al decir de Carolina Mejía, la hija del presidente Hipólito Mejía, ha sido una representación no solo como mujer, sino también de una generación. Y ha venido desarrollándose. Y si los diputados de Hipólito da una señal para una modificación constitucional, que a él le costó un precio, le costó que hasta lo sacaran del PRD, porque todo eso nació de ahí, que dio la derrota, un lastre. Tiene un fardo histórico. Un fardo histórico y un lastre que lo ha pagado, yo pudiera decir, y cualquier dominicano, muy caro. Entonces, él transferirle y dejarle ese nuevo legado a su hija en su carrera política, pensamos nosotros que ha sido un elemento clave esencial para Hipólito estar un poco distanciado de que sus diputados dentro del PRM, por el acercamiento que siempre hemos venido viendo, observando, de una relación hasta personal con el funcionariato, con una relación personal directa con el propio presidente Medina, Hipólito ha venido en esa dirección, alejándose al punto que parece ser que hasta se ha acercado y le ha recomendado al propio presidente Medina que no decida, que no cometa ese error por lo que pasó con él en su carrera política. Hay un rumor. Y uno lo siente en los hechos, ¿verdad? Sí. Porque todavía que Hipólito no disimula nada. Hipólito es tu amigo, es tu enemigo y cajeta, para usar un término. Eso, como dijo una vez, me contó Bengoa, que una vez Balaguer le dijo a una misión del PLD, y Bengoa le preguntó, cuando Balaguer aquella vez le planteó en el 91, 92, que se hizo la reforma fiscal aquella, le planteó, ¿por qué usted busca al PLD y no al PRD para esta reforma? Y dice Balaguer, porque eso hay que mantenerlo con cierta discreción. Lo que sabe Juan Bosch lo sabe Juan Bosch, lo que sabe ustedes lo saben ustedes, pero lo que sabe Peña Gómez lo sabe el país. Eso le dijo. Quiso decir que también, lamentablemente decirlo, era indiscreto. Peña Mira, Gómez. ¿Qué te iba a decir? Hipólito ciertamente tuvo una reunión con el presidente Medina, y Hipólito supuestamente le dijo al presidente Medina que no se involucre en eso, y le dijo que él carga con la situación de haber dividido al principal partido de la oposición, y que además en el PRM él tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad de ese partido, tanto por el aspecto institucional como por la carrera de su hija. Y como por cuidar la carrera política de su hija. Me parece que es una postura de mucha sensatez del presidente Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es un hombre inteligente. Mira, hace poco nos encontramos con él allá. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos? En Unidos. Sí, nos encontramos con él ahí. El presidente Hipólito Mejía es un hombre inteligente. Yo creo que sabe en lo que está. Y parece que entiende el proceso histórico en que está la República Dominicana. Yo lo que pienso es que el país está en un momento político muy agitado. Eso es propio
de un momento como este, pero las circunstancias irán desenlazando todo este lío. De hecho, hay unas declaraciones muy fuertes de Euclides Gutiérrez Félix diciéndole a sus compañeros de partido que se callen. Que se callen. Dice Euclides Gutiérrez que no hay que hablar tanto y que hay que mantener la cordura. Yo estoy de acuerdo con Euclides Gutiérrez Félix. No se puede hablar tanto, hay que mantener la cordura, pero también hay que tener sentido de la responsabilidad y principio histórico y respeto por las mismas instituciones que uno ha ayudado a construir. O sea, yo pienso que sí, que lo que dice Euclides es así, pero también Euclides tiene que dar... No, ve Alexander, yo te voy a decir a ti una cosa. También tiene que dar una muestra de... ¿Sabes qué yo le voy a decir a usted? En la dirección en que usted lo está observando con respecto a esas declaraciones de Euclides, eso puede lucirle en el PLD a cualquier otro dirigente y hasta en la sociedad dominicana. Lo que Euclides se está planteando lo viene diciendo todo el mundo. Esto no es un problema de que se esté hablando mucho, no. Tú sabes que es, a mi entender, y que me excuse el historiador y mi profesor de Historia Dominicana en la UAS, Euclides, como también fue mi profesor doctor Franklin Almeida Rancière. Y es que Euclides lo que sabe que el problema de la situación que hay en el PLD y que ha provocado el que se esté hablando mucho, que no es que no se está hablando mucho, es porque hay una situación que está movida por el aspecto esencial de hablarse mucho y es una modificación constitucional. Euclides lo que tiene que asumir con responsabilidad públicamente, una opinión de Manuel Enrique Brito Martínez, personal. Y él sabe quién eres tú. Muy bien lo sabe. Y es decir, es que no podemos abocarse el PLD a introducirle al país y a la agenda, porque el PLD no es el país, la agenda del PLD es la agenda del país. Es que se le introduzca una agenda para una modificación constitucional que no está establecida una reelección por la Carta Magna. Y a Euclides le luce esto, asumirlo así de frente, que es la génesis, que es la razón de que se esté hablando mucho, porque él lo está simplificando como que el problema que hay es porque se está hablando poco, se está hablando mucho. No, el problema que hay aquí es, y a Euclides le luce mucho, más que miembro del comité político, por historiador y por ser un reconocido jurista de la República Dominicana, y que desde que yo vine de mi pueblo, de Peralta de Azua, a estudiar a la UAS en los años 80, a mediados de los 80, yo estoy escuchando a Euclides, más que hablar de política, hablar de la Constitución, de derecho constitucional, y fue un hombre que puso en riesgo su vida en el 65 por la Constitución. Y el problema que creó la Guerra de Abril en el 1965 para el respeto y las vueltas en elecciones de Juan Bosch, se debió ¿a qué fue? Eso se debió para que se respete la Constitución. Entonces, Euclides, el querido profesor Euclides, insisto, con todo el respeto que pudiera merecerse, pero si a veces es muy simple, nos impresionamos y nos confundimos como que estamos haciendo algo. Estamos quizá hasta haciendo un daño, porque usted pudiendo hacer o no estamos haciendo nada, pudiendo hacer cosas concretas, profundas, con otro nivel de responsabilidad como garantía de avanzar hacia lo que usted quiere vender, aunque sea o no la intención de vender no sé qué.
porque en eso tampoco quiero entrar en ese detalle. Usted tiene que ir al fondo de las cosas de frente. ¿Y qué es lo que es ir a las cosas, en este caso, de frente? No importa a quién favorezca o beneficie, decir, no, es que el PLD, es verdad, no puede abocarse porque un órgano político no puede estar por encima de la Constitución, ni un partido, ni un grupo de funcionarios. Es que la Constitución no se puede seguir poniendo de relajo en este país. Esa es la verdad. Y yo lamento que cuando uno dice en la forma en que plantea este tema, hay compañeros del PLD y amigos de uno que creen que es un ataque personal y tan sensible al presidente Medina, de que es que se está irrespetando el presidente, que el presidente se está irrespetando, se le está diciendo, pero por Dios, y desde el punto de vista de quienes creemos de que la Constitución no debe modificarse en estas condiciones para otra repostulación, entonces no se puede sentir el pueblo y el país irrespetado, sin mencionar en detalle todo lo que ha significado de que eso no se iba a hacer como parte de ese irrespeto. Eso no es un asunto de que se esté a favor o en contra del presidente Medina, ni esto ni lo otro. Es que hay una realidad ahí, que hay que sentirla, verla, defenderla así. Puede ser que sea Leonel, que sea Danilo, que sea Euclides, que sea Hipólito, que sea Luis Abinader. Tiene que haber una lección, un dique de contención, y tiene que haber una lección para que no se siga osando al manejo con que se hace y se dice con orgullo, que de 39 modificaciones constitucionales que ha recibido la Carta Magna, tantas son, hasta con orgullo se dice que una más no importa para una modificación constitucional para la reelección. Entonces, señores, tenemos que entrar ahí. Euclides, Alexander, con esto ya terminamos, tiene que plantear las cosas con lo que está provocando, que se esté hablando mucho, con lo que es el PLD imponer una agenda a la sociedad dominicana que no es la agenda que debe ser de discusión. Y por ahí que él tiene que plantear eso. Ir allá a una comisión y decirlo públicamente, mire, nosotros como partido, a cualquier partido le puede lucir, pero no al PLD, seguir debilitando la institucionalidad de este país. Nosotros somos una inspiración y una razón de ser, de avanzar y desarrollar la institucionalidad, la democracia, el sistema de partidos. Y con estos comportamientos, por la razón que sea, nosotros la estamos debilitando y estamos contribuyendo. Ahí sí es verdad que yo celebraría una posición de Euclides y de los demás miembros del comité político que así lo hagan en nombre del PLD, a nombre de Juan Bosch, que tanto se apela cuando conviene. Sí, ahora que tú hablas de responsabilidad, tú sabes que en la reunión que hizo el presidente Medina con los diputados, el presidente Medina le echó un boche a Gustavo Sánchez, porque Gustavo Sánchez dio unas declaraciones diciendo que no habían los votos para la reforma. Que no había votos suficientes. Se habla que hasta lo mandaron a buscar, Alexander, para de frente mirándole los ojitos, enmendarle. Y entonces ayer y antier, Gustavo Sánchez ha tenido conversaciones con varios diputados y le ha dicho, es que yo no estoy inventando, míralo ahí. Eso está descartado. Y ayer Gustavo dijo, reconoció que la situación del PLD es turbulenta, que se necesita un capitán experto para conducir este país, y dijo que Danilo no ha dicho que se va a repostular. Vamos a ponerle otra vez las declaraciones de Lucía Medina de que le pasamos ayer. Se las vamos a pasar hoy otra vez, porque ayer varias personas nos escribieron pidiéndonos que repitiéramos las palabras de Lucía Medina en un programa de televisión. Así que escuchen esto que dice la diputada Lucía Medina. Escuchen estas palabras de Lucía Medina. Tenemos el escenario perfecto para poder perpetuarnos en el poder. Nosotros tenemos el escenario perfecto para poder perpetuarnos en el poder. Nosotros tenemos el escenario perfecto para poder perpetuarnos en el poder. Bueno, esa era la declaración de Lucía Medina, que ayer nosotros la pasamos
y muchas personas nos escribió que la repitiéramos. A la gente le gustó lo que dijo Lucía Medina, porque ese tipo de cosas no se dice en público. Pero Lucía Medina entiende que eso Pero no. tú sabes qué es lo que hay que ver aquí. Me gusta siempre estar buscando ver el árbol que quiero ver en el mismo bosque, que es parte de ese estepa verde, o más allá del bosque, el árbol que quiero ver. Muchos han querido interpretar de que ella se refería a la oportunidad que se tiene, decía que tenemos en sus palabras, de perpetuarnos en el poder, si se refería a una perpetuidad del Partido de la Liberación Dominicana, o si se trataba de una perpetuidad. Ella está hablando de grupo. Del grupo. Entonces, ahí es que yo quiero que eso no quede. Entonces, pero ni siquiera de un partido, eso de perpetuidad, eso no es posible. Entonces, es para que pongamos a la gente. La perpetuidad de las leyes y de la Constitución. Entonces, para que pongamos a la gente hacia dónde está el espíritu, el sentimiento, las intenciones, las intenciones de muchas personas que están muy borrachas con el poder, con esas ambiciones, con esos criterios, que parece ser, aunque no mi área profesional, pero yo creo que de lo que más he leído en literatura es de temas sobre la conducta humana. Y muchas personas siempre incluso han creído que si yo soy psicólogo, porque también la práctica de uno bregar con muchas personas en la actividad social, política, profesional, tú te haces un sociólogo, un psicólogo, un parapsicólogo, hasta un psiquiatra nato. Y ahí luce que a ella se le fue. Se le fue, pero no porque se le fue desde el punto de vista que dijo lo que no quiso decir, sino que como está acostumbrada a esos comportamientos y a decir eso, a sentir eso en sus grupos internos. Y que no entiende lo que dijo. Y en sus grupos internos, entonces pensó que en el escenario que estaba, podía decir, él dijo lo que está acostumbrada a decir en privado. Así que yo lo veo, y mi experiencia me convence de eso. A Manuel Brito lo convence mi realidad, el que ella está acostumbrada a verlo así, y es lo que siente y lo que quiere. Entonces, fíjense, señores, que esto no es por JLP, como dice un comunicador por ahí. Es que hay señales claras de que alguien tenemos que asumir posiciones con niveles de responsabilidad para orientar, advertir y crear una opinión de preocupaciones reales. Alexander. Sí, mira, vámonos a la pausa. Antes de irnos a la pausa, le vamos a poner otro video para que ustedes vean. Coño, pero este programa hoy está a nivel de video. Sí. Qué bueno que así sea. Sí, para que ustedes escuchen cómo son las cosas, cómo son los antes y los después. Ya está listo. Específicas. Y dice una que al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Nosotros lo bendecimos, presidente. Nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo como líder nuestro. Nos sentimos como dominicanos y ya no solo como PLDistas, orgullosos que cuando el liderazgo histórico nacional, por razones biológicas, desapareció de la vida del país, pudimos encontrar un hombre que como usted ha sabido dirigir los destinos de esta nación. Ha sido una bendición de Dios haber contado entre las fuerzas políticas fundamentales de nuestro país